Y tenemos visitas en Maldita Suerte. Primero nuestra amiga y compañera, le damos una bienvenida y un fuerte aplauso a la Inca. Hola, Inca. No, tranquila, Inca, tranquila. No te pongas mal, no te pongas mal. No tan... ¿Cómo estás? No, bien, muy ¿vos? contenta de estar acá. Gracias. Terapia grupal. Terapia grupal. Terapia reflexiva grupal. Totalmente. Y está también periodista y amigo Pablo Ibáñez. Bienvenido, Pablo Ibáñez. Un aplauso para él. Que lo leen en el diario AR. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, acá, ordenando, ¿no? Un poco todo lo que sucede, porque ya tiene una dinámica de mucho al mismo tiempo. Sí. Muy impresionante estos primeros días, y ni arrancó, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Pablo? Yo creo que ese es como el primer gran dato. Todavía para mí Milei sigue siendo candidato porque sigue diciendo cosas que están en el plano de la promesa, de alguna manera. Y todos tenemos la sensación que hay una distancia importante entre lo que dice que quiere hacer y no lo que efectivamente quiere hacer, sino lo que la dinámica institucional, política le va a permitir hacer, por lo menos en la velocidad que él quiere. Por lo tanto, hay como una especie de proceso. Yo insisto con estos días, lleva 96 horas de presidente electo. Sí. Y va en ese proceso, dice cosas que son muy duras y después empieza a dar algunas señales de que cambió el mensaje allí, Sí. la charla con Biden y el planteo posterior. Entonces, uno entiende que ahí hay algo que está todavía en proceso. Es el gran interrogante si cuando él se encuentre en la posición de tomar decisiones, las va a querer tomar, las va a poder tomar y cómo reacciona eventualmente ante esas imposibilidades que son reales. Porque hay un montón de cosas que las puede hacer a sola firma, pero hay otro montón enorme de cosas que no las puede hacer a sola firma, y las que puede hacer a sola firma pueden tener consecuencias muy rápido nocivas y que deriven en una más allá de la conflictividad social, que puede tardar tiempo porque tendrá su propia dinámica, tenga impacto sobre el mercado, sobre la economía real, sobre la vida de la gente. Entonces yo estoy con ese plano de que todavía está en tránsito a ser presidente. Inca, ¿vos cómo lo venís viendo estos días? Sí, lo mismo, veo ese proceso, pero también a la vez veo algo que es muy interesante para pensar en relación con el macrismo, con la experiencia de 2015, porque viste que uno para pensar hace analogías. Sí. Empieza, bueno, esto como el 2015, esto Busca como... lugares conocidos. Claro, busca lugares conocidos. Me parece que hay algo muy que conecta todo el fenómeno Milei y este triunfo con otras experiencias como la de Trump, que es la muerte del eufemismo. Sí. O sea, la gran diferencia es que el macrismo no te decía que iba a ser lo que iba a hacer o utilizaba eufemismos del estilo sinceramiento, ¿no? Había un modo verbal de presentar a la gente, a los votantes, lo que iban a hacer medio escondido. Sí, y acá claro. no parece ser, si bien hay titubeos, idas y vueltas, pero no parece haber ningún tipo de eufemismo. Y a mí eso me parece interesante porque también surge toda esta discusión de la gente lo votó sabiendo que va a ser lo que va a hacer, porque lo dijo. Bueno, andaba o con una si no. motosierra en la mano, ¿no? Claro, yo igual ahí en esa posición estoy como del lado de que a mí me parece que hay mucha gente que no sabe. De verdad lo creo, o sea... Me parece que una cosa es escuchar a alguien que habla de motosierra y de ajuste y terminar de comprender, pero no por una cuestión de que la gente es tonta, sino terminar de comprender el alcance que tiene para tu propio bolsillo y para tu propia vida ese daño. A mí me parece que hay mucha gente que realmente cree que el ajuste iba a ser de los políticos. Lo digo porque me lo dicen muchos libertarios. No, del otro lado de la motosierra. Claro, exacto, esa gran cuestión. El ajuste es el otro. Sí, Exacto. claro, claro. Entonces me parece que en este proceso esa resistencia o no social, cómo la sociedad realmente empieza a metabolizar lo que significa un ajuste y los distintos planos, es como lo fundamental y medio interrogante. Claro. Yo no tengo muchas ahí respuestas. Sí, yo soy un poco más práctico en que el tipo el 10 de diciembre arranca y evidentemente va a tener un proceso, va a tener que encontrar una dinámica. Yo doy 2 o 3 ejemplos. Aguinaldo. Claro. Hay paga una o no se ley, paga? claro, y hay una ley que dice aguinaldo, entonces va a decir, che, lo toca Puto, Pose, Sí. el que sea secretario legal y técnico va a decir, che, Javier Gerardo, esto Hay que pagarlo. no lo pagamos y vamos a tener
500.000 amparos en 4 días. Claro. Digamos, hay una serie... Independientemente de lo que de la lucha en la calle, o sea, No, hay una cuestión legal. Para ahí. mí la lucha en la calle tiene otra velocidad. Mira. Por eso yo digo, porque la lucha en la calle es que te llegue, que te impacte, que lo creas y que efectivamente te llegue el certificado de despido y haya 40 en un lado y haya 80 en otros. Pueden pasar meses, digamos. Hoy en el sector privado, hoy me decía una conocida mía que el marido trabaja en una empresa de construcción y echaron a 30 personas y ya están anunciando que van a echar a 30 personas más. Y lo que dijo hoy Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que ya están llegando los telegramas. de Claro, despido. porque además, seamos Buenos. honestos con esto, Sí. el privado es mucho más rápido que el público Obvio. en esa, Sí, digamos. ya empezó a echar. Bueno, ya empezó a Ya echar la dijo, cuenta. bueno, Se por viene las esta, dudas, proyecto. Por las dudas. Son, Por las dudas. son empresas Claro. vinculadas a la obra pública Pero que por ya supuesto. tienen muy en claro por dónde va. Ayer estuvo Kicillof con el embajador de Brasil. Estuvo también con el embajador de la India. Y estuvieron hablando de un poco de Milei. Y el embajador de Brasil le dice, poco, porque Kicillof fue con una cara de Kicillof Sí. en mala situación. Le dice, mira, Bolsonaro llegó diciendo que iba a hacer una enorme cantidad de cosas, entre ellas privatizar Petrobras, y hizo menos del 10, no pudo privatizar Petrobras, solo pudo poner a la venta 3 áreas periféricas y muy chiquitas de lo que tenía que ver con la dinámica, con lo operativo. ¿Sí? 3 sectores chiquitos. Es decir, también yo creo que hay un plano entre el deseo de la ejecución y la ejecución real. No quiero decir que va a haber una especie de gran limitación, pero hay limitaciones objetivas con las que Milei se va a topar en algún momento. Y la otra cuestión, que es más de naturaleza psicológica, es cómo se comporta él ante esa limitación. Claro. Porque en lo que coincide todo el mundo que conoce a Milei es que es una persona que no acepta objeciones, que no acepta que el otro le diga eso está mal, eso no es así. Quedó bastante explícito en varias intervenciones públicas en la tele y todo eso. Sí, pero en la ejecución, en Y el en la momento de decir, ejecución, claro. che, yo quiero que privaticen... No, Javier, no se puede. Pero Javier, hay que ir al Congreso, hay que Claro. hacer esto, bla, bla. Bueno, después por ahí nos sorprende con algo que para mí él todavía no ha tenido de manera sistémica, sí en algunas gestualidades, nos sorprende como un tipo con una... El otro día alguien que lo conoce me decía, no es inteligente, pero es intuitivo. En la política juega mucho la intuición. Sí, claro. Mira. Juega mucho la intuición. Yo, es protohistoria, pero yo decía que cuando el tipo, el domingo de la elección general, está bien que estaba en el medio Santiago Caputo y todo el mundo, Rodrigo Lugones, todo el mundo de los consultores que están vinculados, él salió a hablarle al voto anti-K, había una inteligencia política en donde pararse mirando al balotaje. El acuerdo con Macri 48 horas después lo confirmó. Eso es una inteligencia política. Obvia o no, no importa, pero fue una inteligencia política. Si él tiene ahora la administración de ese proceso, Sí. puede ser que nos encontramos ante otro fenómeno. Me interesa que pensemos, pues bueno, de Milei ya hemos hablado y ya más o menos entendemos para dónde va y bueno, falta definir si es Toto Caputo o no, el ministro de Economía y demás Sí. y cosas, o quién es el otro, es Sturzenegger, bueno, nombres que andan dando vueltas. Sí, a mí me dicen que Toto Caputo es... El Messi de las finanzas is back. Bueno, Guapeando acá, taza. acá tenemos dato entonces. Sí, bueno. Guapeando taza, echando Libor. Vuelve el tuit, Claro. todo vuelve en Argentina, ¿vieron? Todo vuelve. Claro. Vuelve. Bueno, vuelve. puede ser entonces, efectivamente sea Toto. Existe. Puede ser, para mí me abre el interrogante, ¿qué ministro de Economía viene? Porque posiblemente Claro. Toto Caputo, que fue secretario de Finanzas, vos decías, además del Messi, fue el de el bono a los 100 años, fue el tipo que para mí además tuvo una tarea sumamente importante, que fue en enero del 2018, viajó a Estados Unidos, estuvo con inversores, volvió y le dijo, Mauricio, se nos termina el crédito privado. 3 meses después se estaba acordando con el Fondo Monetario Claro, Internacional. claro. A todo esto, más allá de las limitaciones institucionales, me interesa que pensemos el peronismo. La Inca lo ha estudiado, Pablo lo sigue paso a paso al peronismo desde hace muchísimos años, porque está ahora en una etapa de entre contención, dispersión, viendo qué somos, ¿no? Porque hay también una derrota electoral, pero también política, ¿no? Le comieron los votos por abajo, perdió los sectores populares, perdió las juventudes, perdió identidad, gobernó mal y se va mal del gobierno. Y hay una crisis medio o se reconfigura y busca
qué lugar ocupa hoy y qué representación tiene? ¿O le va a llevar un tiempo largo recomponerse? ¿Cómo ves ese proceso del peronismo, Incay? Sí, yo lo veo con esa fragmentación porque me parece que no está cerrado todas las discusiones que nos llevaron acá. Claro. Me parece que cada uno de los grupos que conforman ese frente fallido tiene su propia interpretación de cuál fue el problema, porque la discusión económica, que era lo fundamental de todas las peleas, después seguramente que hubo un montón de discusiones políticas, pero la discusión que podemos condensar en distribución o crecimiento, que era la discusión que tenía Cristina con Guzmán o con Culfas o lo que sea. Esa es una discusión que nunca se terminó de saldar. El tipo de anuncios o de avisos de Cristina sobre la insatisfacción democrática, sobre que esto podía pasar, es algo que del otro lado de esa discusión no se recepta de ese modo, ¿no? Es más, se recepta como que todas esas discusiones a cielo abierto generaron también esta situación. Sí, Entonces parecía una política alejada de la conversación cotidiana. Claro, entonces me parece que ni siquiera está saldado eso. Claro. Y me parece que va a ser muy fundamental las bases de sustentación del peronismo ahí. Porque uno puede decir, bueno, que vengan los dirigentes, pero ¿quién? ¿No? Porque el problema es eso, Claro. Eso sigue ahí en disputa. No, pero poner que los dirigentes... no sé, bueno, Axel, todos miramos ahí Sí, y, todos y- miramos. y las luces van hacia allá, pero el peronismo ha perdido elecciones un montón. Sí. Lo que por ahí no perdía era representación en los lugares, en los sectores de la sociedad que sostenía. Perdía por una elección, pero los sectores populares le seguían confiando, los jóvenes seguían confiando. Ahora, perdió la elección y perdió representatividad. Eso sí que al peronismo hacía rato que no le pasaba. Sí. De encontrarse viendo que trabajadores industriales votaron a Milei, que sectores... la provincia de Buenos Aires la gana es por el conurbano y nada más. Esa conurbanización también del peronismo de la que se viene hablando hace rato. Sí, hace rato. ¿Qué hay ahí? Yo digo que perdió elecciones, lo que pasa que nadie nunca perdió elecciones ni electorado con algo tan antagónico. Porque Claro. perdió elecciones en su momento con De Narváez, que era una especie de peronismo elegante, Sí. o con Massa, que era un peronismo renovador, qué sé yo, camuflado. acá es O el con alguien- Ahora macrismo que pierde tenía con el radicalismo Claro. adentro. Bueno, claro. ¿no? Pero ahora... Acá es con alguien que dice que la justicia social es un choreo. Exactamente. Bueno, esa es. Hay un mapita, el otro día lo compartí porque hay un mapita que es la elección del 2011, la del 2015, la del 2019. 2011 todo azul, 2015 azul con la banda amarilla de Macri, 2019 vuelve a pintarse un poco pero queda amarillo y ahora casi todo violeta. Sí. Eso para mí es la síntesis del fracaso del peronismo en esa conversación. En la agenda, en la dinámica. Yo no sé si tiene que ver tanto con los dirigentes, porque también le podemos caer claramente a Cristina, porque ha sido la jefa de todo este tiempo. Sí. Pero hay una discusión ahí que está subyacente, que es que el peronismo qué quiere conversar, cuál es la agenda Claro. y a dónde va a buscar. Y después hay cuestiones que pueden ser un insumo fenomenal para justificar la motosierra, que el peronismo tampoco nunca se puso a repensar el Estado, qué Estado quería, cómo lo quería, la famosa eficiencia, que parece ser una mala palabra, pero hoy te encontrás que todos los conceptos sobre lo que operó el peronismo estuvieron todos rotos y no alcanzaron, ni siquiera la conversación, lo hablábamos el jueves, en la fábrica de Shingles, de la militancia del cuerpo a cuerpo, vos te pones a pensar, bueno, la militancia del cuerpo a cuerpo va a haber sido fabulosa. Por ahí no, la temática de la militancia cuerpo a cuerpo tampoco fue eficaz ahí, porque la conversación evidentemente está pasando por otro lado. Era otra. Era otra y te lo demuestra el resultado electoral y te lo demuestra. Yo hay repito dos casos porque soy obsesivo. Pero lo que pasó en Tierra del Fuego y lo que pasó en Misiones, dos provincias que dependen casi enteramente del Estado Tierra del Fuego, y Misiones con esa dependencia absoluta que tiene de Brasil, que estén votando como votaron en el balotaje para que gane Milei, es un poco insólito. O no está teniendo la conversación, o hay una decisión automática de decir, bueno, yo quiero que todo mi vida se dinamite del principio Claro, al fin. la sensación de rompamos todo para volver a hacer nacer algo, ¿cómo se entiende que lo que se esté buscando, que nazca nuevo, sea esto? Sí, a mí me parece que ahí hay dos cosas. Por un lado, un hartazgo sostenido y que hace mella también en la antipolítica argentina, que es algo que nunca se terminó de ir y que en momentos de crisis se reaviva, obviamente. Pero también es algo que está pasando a nivel global. Digo, en otros países también pasó esto con democracias más sedimentadas, políticos más profesionales,
que también pasó esto, que de repente venían outsiders que decían cualquier cosa, que después también le pasó a Trump, no podían llevar a cabo todo lo que decían que iban a hacer, pero también pasó en otros países. Entonces me parece que hay como una suerte de combinación entre hartazgo local con nuestras propias características y una suerte de era, de momento, que los materialistas dirán tiene que ver con la era del capitalismo en la que estamos y los problemas irresueltos. No sé, otros más idealistas pensarán en otros términos más culturales, pero en donde hay una sensación anti-elites y anti-establishment muy fuerte, que lleva a una polarización ante la cual los sectores más, si se quiere, del centro a la izquierda, actuaron de una manera extraña, ¿no? De justamente pensar que los viejos modos o los modos conocidos, digamos, lo mejor, de generar mayorías políticas a través del diálogo, del consenso, en realidad no está muy a tono con lo que parece ser parte importante, no digo fundamental, porque acá pasa como siempre, por ahí después, a Milei le va mal, no puede hacer todo, hace una presidencia mediocre, si se quiere, que más o menos resuelve algunos problemas y otros los agrava. Y vamos a estar en una situación en la que quizás la gente también vuelva a una cosa un poco más conocida, dialoguista. No sabemos lo que puede pasar, pero creo que ahí también hay una dimensión internacional que hay que tener en cuenta, porque esto mismo que estamos viviendo de cómo un partido tradicional como el peronismo, con todas sus banderas, perdió estos terrenos, es algo que pasó también en otros países. Y además, a la crudeza de haber hecho un mal gobierno. Sí, claro. Sí, hay una cuestión en la vida cotidiana de las personas. Vos gobernás mal, no te votan. La pobreza está en aumento, no te votan. Totalmente. No, además de todos los condimentos de época, la pospandemia, las dificultades que tuvo, haber estado un año con 20.000 millones de dólares menos producto de la sequía, la guerra, un montón de cuestiones. Ahora, vos gobernás mal, los resultados son malos, la gente busca otra cosa. Sí, yo creo que a eso también se le suma el hecho de la mala praxis en la administración la mala praxis política que Hubo mal gobierno, sí. Pero hubo un mal gobierno en la administración, hubo un mal gobierno político. Claro, la administración de la política del gobierno fue atroz, porque esa idea de la pelea de élite dentro del frente de todos ante un cataclismo que la vida se le estaba haciendo mierda a todos, era una especie de decir, una sensación de... Pero nos pasaba a ¿de qué nosotros. carajo están hablando? Nos pasaba a nosotros viéndolo, ¿no? ¿Crees que...? Yo era beneficiario de ese problema. Yo siempre decía, hablo de la interna, una interna que le importa al micromundo, pero me da la sensación de, che, muchachos, la otra vez daba un ejemplo que había nacido. Cuando estaba la interna prendida a fuego, yo tenía 25 tipos para hablar cada sábado para hacer mi nota de domingo en el diario AR. Dispuestos a hablar, a contar de todo. Después no hablaba nadie. Después estaba Massa en el medio de la campaña prendido a fuego y no había nadie para hablar, para explicar nada, para bajar nada. Digo, evidentemente había una pulsión autodestructiva en la política de que era más fuerte combatirse entre ellos que ordenarse. Mi pregunta afuera. iba por ese lado. ¿Vos crees que había una conciencia de que era lo que estaba provocando esa pelea interna? O sea, estaban tan enceguecidos que nunca miraron que las consecuencias iban a ser estas. Yo creo que no. Hubo una desconexión ahí. Hubo una desconexión por lo menos. Hubo por lo menos una desconexión en ese sentido. Después podemos empezar a especular que en algún momento Cristina decide empezar a despegarse para decir este no es mi gobierno, pero también era un ejercicio un poco infantil. Claro. ¿Cómo te despegás de un gobierno que lo armaste, que lo trajiste? De última, te van a pasar la factura porque trajiste este desastre. Digamos, vos sos la creadora, después te despegás. Digo, entonces, ahí había cierta ingenuidad, pero el marco general era ¿por qué se están peleando entre ustedes cuando a mí eso no me resuelve? Y agrego una cosa para mí. Es un momento en donde obviamente que también hay todo un cambio en el modo de narrar un gobierno, en el modo de narrar la política, donde la imagen es fundamental. Es algo que todavía no pensamos del todo porque parece ser muy nuevo. Y hay fotos y cosas que se han filtrado en un momento de sentir que los políticos son la élite, que los políticos son los privilegiados, que son los que se roban todo, ayudan a generar justamente una mirada en que sí, efectivamente, ellos están disfrutando, te están robando la plata y vos, esta crisis económica, tiene esa explicación simple que es esa. Me parece que ahí también hubo una incomprensión del tipo de austeridad y de cuidado que vos tenés que tener en este tipo de momentos, no por una cuestión de amor al pepe mujiquismo, sino por una cuestión de lectura
de poco empatía, pero ponele Claro, que no claro. tenés empatía, ponele que sos un político. Sí, el ser y parecer, Bueno, ¿no? puede- El De puede- ser y pensar, de parecer. pensar en qué momento histórico estás. Puede Claro. ser profesional, por lo menos, y decir, che, esto no, esto no tiene que Claro, ser. esto no lo... No. Sí, no Sí. son y Claro. tampoco lo parecieron. Digo, que da la sensación de que por ahí con algunos gestos que hubieran tenido, incluso para la tribuna, en el medio de la pandemia, podría haber sido efectivo. Y sin embargo no tomaron, claro. no recurrieron a esas herramientas. Pero incluso, estamos con la Inca y con Pablo Ibáñez, incluso cuando un sector del gobierno, el kirchnerismo, se resistía a un intento de ajustar algunas variables mínimamente con Guzmán, Sí. hicieron hasta lo imposible para que eso no sucediera. Lo cambian por Massa y habilitan un flor de ajuste. Sí. Ahí había una incomprensión, tal vez, no sé si del momento, en el momento político o esta desconexión de lo No, que pa- sucedía. Yo creo que también ahí o había una pasó- cuestión ya casi hasta de cuestiones más Yo creo personales. que también dice. para mí de, también Parecía decir, puede ser. Tu ajuste no, mi ajuste Mi sí. ajuste es lo que vale. Capricho, Puede capricho. ser eso, tampoco sabemos muy bien si había algún tipo de cuestión. Digo, hay otros sectores no kirchneristas que hacían críticas a Guzmán. Digo, ahí Sí. me parece que la evaluación de la gestión Guzmán también es algo que quedó medio opaco, que todo el mundo quiso olvidar. Pero yo, para ser justas, también me parece que hay que entender el nivel de impacto y de cómo te pasa por arriba una determinación económica a un tipo de frente de estas características. O sea, me parece que también el kirchnerismo en un momento quiso dar ciertas batallas antiajuste que fue perdiendo Sí. y que con Massa ya fue como, bueno, ya está, ya perdí. Fue como, o agarro esto, o acepto esto, o me hundo. Me parece que creo que esa fue la posición trágica del kirchnerismo. No es para defender todo. No, Lo no, que claro. digo es que me parece que Bueno, hay un un momento nivel de quiebre fue el acuerdo con el fondo, ¿no? Y la renuncia de Máximo al bloque, digo, Claro. hubo momentos. Me parece Sí. que ahí hay un nivel de determinaciones que no digo que se podrían llevar puesto a cualquier gobierno, porque no, claramente no. Un gobierno mejor armado y mejor, que gestione mejor esta crisis hubiese sido, quizás nos hubiese dado otro resultado. Pero no desestimemos el nivel de determinación que te genera este momento histórico, especialmente para el peronismo, porque si sos otro partido con otra tradición, no tenés problema en ajustar y decirlo a voz Sí. viva. Por ejemplo, el macrismo, post-Milei, no tiene problemas, pero para el peronismo es terrible. Sí, La sequía es terrible para el peronismo. El otro día estaba hablando con alguien del entorno muy chiquito de Massa que planteaba eso. Dice, Massa tranquilamente podría haber aceptado ser senador, Malena podría haber sido diputada provincial, desentenderse, no estar con el quilombo. Y en el medio hubo el Massa que agarra el Ministerio de Economía, tenía un plan por delante al que le ocurrieron dos cosas, que es una obviedad decirlo, pero que ocurrieron, que fue la sequía y la guerra y que le rompió los esquemas. Dos cosas, de enormes problemas. dimensiones absolutas. Sí, sí, sí. Y tuvo ese efecto y eso esencialmente cambió la configuración de la proyección inflacionaria, Claro. que es como el termómetro de la vida política de cualquier partido político, o de cualquier gobierno, al menos de la convivencia. Entonces hubo elementos donde uno a veces lo politiza o lo pone demasiado en la dimensión de la interna política, de la convivencia política, pero hubo factores externos. De hecho, aunque hoy suene un poco exagerado, también es cierto que da la sensación que se llegó hasta acá gracias a Massa en buena medida, El o último año, porque sí. generaba expectativa, o porque pateaba la pelota por delante, o porque iba a todas las pelotas a romperse los tobillos. Claro. Y ocurrió así. Claro. Ahí va todo medio de la mano, ¿no? Porque ante las dificultades globales de relevancia, le agregabas también un pelotudeo interno que tampoco colaboraba, ¿no? Exacto. Los problemas estructurales estaban y sobre eso se montaba un comportamiento político no a la altura de las dificultades, ¿no? No. Sí. Ahora, pienso, y ya para no quitarles mucho más tiempo, para ir cerrando, bueno, lo que viene ahora para el peronismo, para los liderazgos, además una reconfiguración, de volver a hacer una introspección, mirarse qué somos, qué representamos y qué queremos. Hay ya un foco puesto en Axel Kicillof, ¿no? Vos escribiste el otro día, ahí Sí. esa disputa Milei-Axel medio que cae de madura, ¿no? Es la nueva vieja grieta, digamos, Sí. porque va por ahí. Medio que la clave de Axel ahora es más una tarea de contención que de construcción. Ujú. No, yo no sé si hay que verlo a Axel como alguien que diga, che, quiero ser el jefe de peronismo, quiero ser el jefe de los gobernadores. Yo creo, alguien me decía hace un rato, hay que pensar que Axel sea en algún punto el Axel
del Parque Centenario en diciembre del 2015. Claro, te iba a decir las plazas del pueblo. Claro, que está en otro lugar. Pero sí que hay un plano de expresión, porque para mí hay una contradicción muy fuerte para Axel. Porque Axel es gobernador, en algún momento va a tener que sentarse a charlar y a negociar algunas cosas con Milei. Claro. O sea, va a tener las limitaciones propias de un gobernador para conversar con alguien, que eso le va a sacar de alguna manera libertad para ser un opositor, como buena parte del votante de Axel pretende o quiere o considera que es necesario para el momento. Entonces, me parece que esa es la construcción que va a hacer. Y primero va a ser el proceso, indudablemente, de contención, porque la primera etapa evidentemente va a ser de contención y de ver hasta dónde llega y cómo avanza este proceso. Los dos interrogantes o los tres interrogantes adicionales son: ¿qué pasa con Massa? Yo creo que Massa a priori tiene una dificultad, que es: fue el ministro de Economía, entonces queda por ese despliegue del pasado reciente como inhabilitado para ser un objetor de la economía que viene. Claro. Porque de alguna manera sos el que dejó el barco, digamos, a la deriva, y ahora no puede decir, che, el barco va a la deriva, si vos lo venías manejando. Eso me parece que es una primera Hay una dificultad ahí, sí. objeción ahí para desde dónde él en todo caso puede interpelar públicamente. Yo creo que va a ser una pausa y después veremos Claro. si la política lo trae de nuevo. Y después el gran interrogante es Cristina. Y Cristina me da la impresión que va a esperar o hacer lo que le pidan que haga. Digamos, lo que ella interprete, lo que ella olfatee. Uno puede sentir, a diferencia del 2016, de ese periodo que estuvo, ¿te acordás? Estuvo 4 meses afuera, Sí, hasta, sí. hasta que lo trae Bonadío, la trae Bonadío, que posiblemente se sienta más representada con la presencia de Axel. Entonces eso puede permitirle de alguna manera que el espacio está contenido ahí sin que ella tenga que tener necesariamente Claro. un protagonismo. Pero también es el gran interrogante. Y los gobernadores, cierro con esto, quedaron 8 gobernadores del peronismo. Número históricamente minúsculo Sí. desde el regreso de la democracia, y muchos de esos gobernadores tienen una dependencia absoluta y habrá que ver cómo se ordena ese mapa. Ahí pensando con Axel, Inca, ¿qué ves ahí? Porque él, incluso antes de la derrota y de esta reconfiguración necesaria, ella venía hablando, eso que hizo tanto ruido, de las nuevas canciones. Ella Sí. había detectado que había algo que el peronismo no estaba escuchando. Sí, ¿No? y me parece que es casi poéticamente perfecto, porque son dos economistas y Sí. Milei odia a Keynes. Sí, o sea, sí, es como, no, Es el antagonismo ideal. es impensado. Le juro, es una novela, porque de verdad, y además Milei odia a Keynes como si fuese el que le mató al perro. Sí. Entonces yo no me puedo imaginar una discusión en la que de repente, quizás porque son los dos economistas, vire hacia ese lugar y cómo puede llegar a terminar. Yo de verdad creo que Kicillof es la persona que más puede sacarlo por esa cuestión. Claro, claro. Porque para Milei lo más importante es la economía y el pensamiento económico. Es Y absolutamente Keynes- antagónico desde la economía. Sí, totalmente, todo. totalmente. Entonces sí, yo coincido con Pablo, tiene más bien este rol de contención. Y me parece que lo que viene en orden a qué representás tiene que ver con, para mí, el desafío político del peronismo es establecer alianzas entre los distintos heridos, ¿no? Porque me parece que este tipo de procesos van generando distintas zonas, no sé, desde el colectivo LGTB, que va a ser absolutamente asediado y agredido, hasta los trabajadores estatales. Entonces, establecer esas alianzas, establecer una representación de esos distintos sectores, me parece que va a ser en realidad lo que le dé. Porque el peronismo necesita una fuerza real de sustentación, Claro. para mí. Claro. Si no, ¿de dónde va a venir esa fuerza de unidad y de generar un relato? Generar un relato desde arriba para abajo sin que nadie lo acepte, me parece que no sé si es una buena opción. Bien, bueno, estamos ahí con novedades ahí en último momento y todas ruidos en la política, y si agarra Caputo y si agarra Caputo y se va a Ocampo, y bueno, un montón de publicaciones por esta hora claro, de la paritaria de poder en vivo también, ¿no? Sí, exacto. La paritaria de poder está sucediendo ahora en vivo y en directo, con publicaciones en un lado, en otro. No, si agarra este yo me voy. Claro, parece- está lo de Emilio Campo, Lo- porque Emilio Campo, claro. lo que uno miraba con Caputo, que el ingreso de Caputo uno puede imaginar que es el fin del plan dolarizador. Claro, claro. Entonces, para eso, ¿por qué está, ¿Para qué está Emilio Campo en Central? Que es
La Además- confusión es tal que vos decís que si entra Caputo tenemos que ponernos contentos. No, pero por ahí es... No es tan grave como el otro. Hay la dolarización y en el último tiempo se está comparando mucho con la convertibilidad y el caso del 91 y yo creo que las diferencias son abismales. Lo mismo que hay una tentación de decir, bueno, Menem asumió en julio del 89, le llevó 18 meses bajar la inflación. En el medio pasaron 3 ministros de Economía, uno se muere, viene Herman y después viene Cavallo. Y viene la convertibilidad. Ahora, en aquel momento yo creo que hay un dato que nos perdemos en la dinámica actual. En aquel momento había 16% de pobreza y había una estructura social de contención y esquema que permitía aguantar los trapos durante 18 meses. Total. Ahora tenés 40 de pobreza y un nivel de marginalidad y debilidad y fragilidad social que en 6 meses puede ser una catástrofe. Entonces, no, las comparaciones históricas, más allá de que uno siempre mira el pasado para encontrar un norte, una referencia, me parece que son absolutamente inviables. Bien, día a día esto, y recién arranca. Ni arrancó, ¿qué recién arranca? Ni arrancó. Falta un montón. Vas a tener mucho trabajo. Ustedes también. ¿Que vos no? ¿Por qué? Bueno, yo también, pero bueno. Sí, El ¿cómo no, Inca? Podcast de Mano a Mano con Zayat. Con Sayal lo Eso. estamos haciendo... Lo escuchan en Spotify. En buscan Spotify Mano a y Mano. YouTube Spotify también. y Encuentran en las YouTube. redes. En YouTube Ahora también. están streamers también. Sí, Estamos todos sí, en sí. eso. Ahora volvimos ahora entramos con Sayal en el mundo streaming. Sí. Tienen las sillones, eso, todo. lo bueno, mismo. muy bueno. Sí, así, en cualquier momento empezamos a jugar al PlayStation. ¿Están reaccionando buzo en vivo y canguro. esas cosas? ¿Hacen reacciones en vivo y eso? No, todavía no, pero creo que En cualquier momento. En cualquier momento vamos a empezar. Estaría bueno hacer una reacción en vivo de las designaciones que son y que no son. Claro, total. Ahora todo sucede. Y en Twitch también, Inca, ahí a pleno también. Sí. Tenemos que ir a seguimos, Twitch. seguimos. Una vez fui a Twitch con la Inca y después no fue más. Y tiene que volver. Una No segunda. me vuelve. No te vuelve, Es el no te momento de vuelve. apretarlo, Inca. Bueno, gracias a los por haber venido. por favor, un La placer. Inca y Pablo Ibáñez en Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. Por el Destape Radio. El Destape. Información y análisis.